Los productos frescos llegan cada jueves a las aulas del Colegio Cándido Domingo de la mano del programa de hortalizas y frutas financiado por la Unión Europea. Pero este no es el único centro que lo está llevando a cabo. En Aragón son unos 550 colegios los que lo están aplicando. Los niños esperan la fruta, ¿vale? Entonces sí que hemos notado que cada vez son más los niños que comen fruta en el aula, que han ampliado también sus almuerzos con fruta el día que no la trae desde el Gobierno de Aragón, y que están muy dispuestos a probar fruta. O sea, ellos querrían muchas novedades de fruta. Entonces sí, estamos muy contentos. Eso sí, no a todos les gusta la misma fruta. Unas prefieren las cerezas, mientras que otros se decantan por la sandía, fresa. En total son casi 132.000 niños los que están disfrutando de esta experiencia en Aragón. Además, como novedad, el programa de consumo de leche triplicará el número de centros participantes para el año que viene, pasando de 50 a 170. Este es el programa de la fruta, que fundamentalmente es fruta de hueso. Este año hemos empezado también con el tema de las almendras, y hay otro programa paralelo al de la fruta, que es la promoción del consumo de leche. Este era un programa que aquí en el Gobierno de Aragón estaba, pero este año le hemos dado una realce con el objetivo de que todos los niños puedan beber leche y productos derivados de la leche. De momento parece que la experiencia está siendo muy positiva en los centros que se ha implantado, consiguiendo que los niños coman fruta cada semana.